Si te tengo a ti, hemos cantado al Señor, lo tengo todo. ¿Estamos convencidos de eso? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Estamos comenzando un nuevo año. Y en el nuevo año tenemos nuevos desafíos. Y para muchos de ellos no tenemos ni idea de cómo van a llegar y cuál va a ser la solución a seguir. Pero estamos cantando al Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y luego cantamos, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. En 1939, ante el reciente comienzo de la guerra para Gran Bretaña, en su discurso de Navidad transmitido por radio, el rey Jorge VI procuró alentar a los ciudadanos del Reino Unido y la comunidad británica de naciones a confiar en Dios. Citó un poema que le cantaba a su madre, y el poema decía, traducido literalmente, sal a la oscuridad y pon tu mano en la mano de Dios. Eso te será mejor que la luz y más seguro que un camino conocido. Muy parecido a la idea de lo que hemos cantado en esta mañana. Si te tengo a ti, lo tengo todo. El rey Jorge dijo, pon tu mano en la mano de Dios, aun cuando todo sea oscuro, y eso te será mejor que la luz y más seguro que un camino conocido. El rey Jorge no sabía lo que traería el año nuevo, pero confiaba en que Dios los guiaría y sostendría en los días que se avecinaban, por más difíciles que fueran. Independientemente de lo que nosotros enfrentemos al mirar el nuevo año 2025 que está comenzando, podemos seguir el consejo sabio de este líder y poner nuestra esperanza y confianza en Dios. En estos días he estado pensando mucho en este comienzo. Y siempre miro el nuevo año desde nuevas perspectivas. ¿Qué Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es el desafío personal para cada uno de nosotros? Pero ¿cuál es el desafío eclesial? El desafío como iglesia, el desafío de glorificar a Dios y de cumplir la misión de Dios en esta ciudad. Yo siempre he tenido la misma pregunta y estoy comenzando a ver una respuesta de Dios. ¿Por qué Dios movió al pastor Fernando Sáenz y a la congregación de aquel momento a establecerse en este sitio que estamos hoy? Porque todos nuestros vecinos hablan inglés. Y la comunidad hispana no está tan lejos. Pero en días pasados alguien me preguntó cuántos de la vecindad venían a congregarse. Dije, bueno, tenemos hermanos llegando de Orange Park, pero la vecindad inmediata que está alrededor nuestro habla inglés. Y sigo pensando, ¿qué Dios quiere hacer? No solamente lo que Dios ha hecho por 36 años o por 26 años y medio ya en este establecimiento, porque originalmente la iglesia estaba en la zona de Mandarin. ¿Qué Dios quiere seguir haciendo? Pero pensando en lo que Dios quiere seguir haciendo, viene otra pregunta a mi mente y es,
¿con quién lo va a hacer Dios? Y no me mire así. Que el recurso que tiene Dios somos nosotros. Entonces lo que suceda o no suceda en gran medida dependerá de la respuesta que nosotros demos. Y no siempre las cosas tienen que ser fáciles y cómodas. La expansión más grande del Evangelio en el siglo I fue precisamente cuando las cosas no eran cómodas y comenzaron las persecuciones contra la iglesia. Precisamente cuando las cosas se fueron más cómodas, se convirtieron más confortables, fue cuando la iglesia se corrompió más, siglo IV. Y pensando en el consejo de este rey sabio frente a un momento de guerra, y diciendo, sal a la oscuridad. No nos gusta eso. A la oscuridad no, ¿verdad? Pero pon tu mano en la mano de Dios. Y eso te será mejor que la luz y más seguro que un camino conocido. El futuro del año 2025 para usted y para mí es absolutamente incierto. Yo recuerdo en el año 2020. Fue mi primer comienzo como pastor en esta congregación. Había asumido la iglesia el 9 de junio anterior. Ya va a ser 6 años. Así que el 2020 fue el primer comienzo en Ashland. Y recuerdo lo que hablamos sin saber que el día 8 de marzo sería el último servicio presencial que tendríamos por mucho tiempo a causa del COVID-19. ¿Recuerdan eso? Ya se nos olvidó, ¿verdad? Había pánico. 2020. ¿Dije 2020? 2020. Ese era un pánico total. Y cuando comenzamos a vernos por primera vez, todo el mundo quería... Había algunos hermanos que me saludaban así. Hello. Y a otros chocaban las piernas. No sé qué significaba eso, pero chocaban las piernas. Había una hermana en la congregación, no voy a decir el nombre, que perdió su teléfono porque lo metió debajo de la llave del agua. Abordamos un nuevo año sin tener idea de lo que venía. Pero ¿sabe qué? De ahí nos sacó Dios en victoria. Y yo sé que las experiencias de todas las congregaciones no fueron iguales. Pero no falleció nadie por COVID-19 en Ashland. Qué tremendo, ¿verdad? Algunos estuvieron ahí críticos. Y no dejamos de dar ningún servicio. Y Dios nos llevó a una perspectiva diferente de cómo funcionar que no teníamos idea. Y ahí comenzamos a hacer todas las consejerías en línea. Ahí, lo único que no hicimos en línea fue bautizar. Pero recuerdo que Aida me dijo un día, Aida Roja, bueno, espero que un día hasta vas a tratar de hacer Santa Cena en línea. Y así lo hicimos. Y recuerdo cuando no había nadie aquí, yo miraba cada asiento y casi podía ver las caras de cada hermano, porque casi siempre ustedes se sientan en los mismos puestos. Y no había nadie. Y yo estaba llorando y orando por la congregación. Volverá a suceder, Señor. Y cuando comenzábamos a hacer las transmisiones y todo el mundo desde su casa comenzaba a orar y lo que oraba salía por los speakers y salía
en YouTube y en Facebook. Y algunos decían, pastor, ¿ya abrió el templo? No. Dios nos había dado una estrategia diferente. Dios no está obligado a seguir nuestros patrones. Y Él va a mover la historia de la iglesia a la forma que Él quiera, con tal de que cumplamos su propósito. Por eso estaba impactado con la letra que estábamos cantando. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Lo que no puede faltar es el Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Frente a un futuro que puede ser incierto para nosotros, pero totalmente cierto para Dios, ¿qué vamos a hacer? Ahora que el año ya comenzó el 5º día y que muchos han hecho todos sus propósitos. ¿Ya hizo su propósito para este año? Muchas personas hacen muchos propósitos. Hablé de eso el domingo pasado. Lo triste es que muchos de esos propósitos se van a quedar en eso, en propósitos. Y yo quiero invitarles a leer un texto que probablemente la gran mayoría va a poder decir de memoria. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Sabe cuál es el texto? A ver las manos de los que saben antes que lo busquen. Segundo de los Corintios 5, 17. Cuando yo comience el versículo, sé que todos van a saber, o la gran mayoría. Nuestro texto dice, de modo, ahora sí, ahora todo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es un texto muy, muy conocido, aunque a veces no relacionamos la cita con el texto en sí. Sé que la gran mayoría sabe de memoria este versículo y lo ha usado repetidas veces en su vida personal con Dios. Porque habla de la transformación que recibimos cuando Cristo llega a nuestros corazones por la fe. Ahora, yo no voy a predicar de todo el versículo. Quiero tomar solamente 5 palabras de este versículo. De la 4ª palabra en adelante. Si alguno está en Cristo. Es más, se lo voy a reducir a 2 palabras. Y vamos a tomar la frase en Cristo. Esta es una expresión clave, esencial, básica, elemental en el Nuevo Testamento. En Cristo. Que va a revelar nuestra identidad, nuestra seguridad y el propósito que tenemos como creyentes en Cristo. Así que no quiero restarle importancia al resto del versículo, pero hoy nos vamos a detener en las 2 palabras en el centro de ese texto, en Cristo. El texto dice, el resultado es que vamos a ser nueva criatura y que las cosas viejas van a quedar en el pasado y hechas nuevas. La condición es de modo que si alguno está, y entre la condición y el resultado, el centro, la parte cumbre del versículo es en Cristo. No sé si comunico la idea. Si quita en Cristo, el versículo dejó de tener sentido.
Lo primero es una condición, lo segundo es un resultado. Pero el centro del versículo es en Cristo. De hecho, esto es lo primero que sucede en la vida de un cristiano. Segunda a los Corintios 5:17 es lo primero que sucede en la vida de un hijo o una hija de Dios. Y me gustaría que miráramos a través de varios textos en el día de hoy qué significa estar en Cristo y cómo impacta nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios. Vamos a orar. Y ahora, Señor, que hemos leído tu palabra, rogamos que tu Espíritu Santo nos hable a través de ella a nuestros corazones. Y nosotros nos declaramos incapaces de entender tu palabra si tu Espíritu Santo no nos guía. Somos incapaces de sacar de tu palabra alguna bendición o enseñanza si tú no lo haces. Por tanto, queremos, Señor, que no sean palabras de humana sabiduría, sino la voz tuya a través de tu siervo para hablarnos para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Estar en Cristo, según el texto de 2 a los Corintios 5, comienza a generar tener una nueva identidad. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa nueva criatura? Eres nuevo, ¿verdad? Pero si eres nuevo, significa que lo otro se murió. Y esto no nos gusta mucho. A veces sí, a veces no. Honestamente. ¿Nos gusta siempre? Es precioso saber que el Señor canceló nuestra identidad vieja que no nos era favorable y nos dio una nueva identidad. Pero a veces nos gustaría regresar y hacer que algunas de esas cosas siguieran con nosotros. Y ahí está la lucha contra nuestro pecado. Repito eso. Nos gusta la idea de que el Señor canceló todas nuestras deudas, clavó el acta de acusaciones que había en contra nuestra en la cruz y nos dio una nueva identidad de hijos de Dios. Sin embargo, a veces vamos a rebuscar ahí en la basura de lo que ya no está algunas cosas que queremos traer para que nos acompañen en esta nueva vida, lo cual es funesto. La primera cosa de estar en Cristo es que para que haya algo nuevo, absolutamente nuevo, lo anterior fue roto. Nos guste o no nos guste, en su totalidad fue roto. Y ahora tenemos la identidad de hijos de Dios. ¿Sabe que estamos viviendo cada vez más en un mundo que lucha por encontrar una identidad? No sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con personas que no saben quiénes son. Y no estoy hablando solamente del problema de la identidad de género. Esto es un gran problema. Es un gran problema por el pecado. Pero ¿sabe? Hay personas que se identifican ahora con objetos inanimados. Ya no solamente hay un problema de género, sino se identifican con animales, se identifican con plantas y se identifican con cosas. Porque la persona no sabe qué es.
Y en el mejor de los casos, tenemos personas que por una parte están claras de lo que son, pero nunca se sienten realizados ni satisfechos a menos que obtengan logros o a menos que alcancen posesiones o al menos que obtengan relaciones. Y ahí tenemos joven que le dice a la muchacha, si tú no me dices que sí, yo me mato. Bueno, si te dicen eso, dile que no, rotundamente. Y eso lo puedo explicar después por qué. El gran valor de estar en Cristo es que automáticamente comenzamos a tener una nueva identidad preciosa que no tiene comparación en esta tierra y es la identidad de ser llamados hijos de Dios. No hay ningún título en esta tierra, ningún título. Una vez le ofrecieron a Billy Graham la presidencia de este país. ¿Sabía eso? Y no recuerdo las palabras exactas, pero fue algo así como, ¿cómo me rebajaría a ser presidente de este país cuando soy príncipe del reino de los cielos? Hay un versículo en Juan capítulo 10, dicho por Jesucristo mismo. En el versículo 27 de Juan 10, Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, léalo, y no perecerán jamás, léalo, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Sabe? Cuando estamos en Cristo no solamente tenemos un nuevo ID, sino que cuando estamos en Cristo tenemos una relación cercana y segura con Dios. La palabra de Dios nos dice que Cristo nos amistó, nos reconcilió con Dios Padre. Para eso vino. Pero ahora lo dice de una manera más cariñosa, más íntima, más relacional. Mis ovejas oyen mi voz. Y no solamente dice y me siguen. Yo sé que algunos saltaron la palabra que venía y dijeron y me siguen. No, dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ellas me conocen, yo las conozco. Estuve leyendo una historia en estos días de unos pastores de ovejas y un espectador visitante. Y los rebaños eran inmensos y todos estaban paciendo en un valle. Y el visitante vio extrañado que todas las ovejas de todos los rebaños estaban juntas. Y él dijo, ¿y ahora qué? ¿Cómo las van a regresar a su redil? Hasta que cada dueño, cada pastor comenzó a hacer su llamado. Y cada oveja sabía a qué pastor seguir. Cristo dice, mis ovejas me conocen y yo las conozco. Él nos conoce íntimamente, nos guía con su voz, nos da vida eterna, pero añade algo más Cristo. Nadie las arrebatará de mi mano. Pero un momento después en el texto, en el 28 dice, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero ahora en el 29 dice, y mi Padre que me las dio es mayor que todo
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabe qué? Ahí fue donde más yo me demoré meditando en este versículo. Porque cuando estamos en Cristo, estamos seguros en sus manos, pero nos hace estar con Cristo en las manos del Padre. Y Cristo dice, lo voy a decir con un español muy latino. Y mi Padre es el que más manda aquí. ¿Qué significa estar en Cristo para ti? Cristo dice, vas a estar seguro en mi mano, yo te doy vida eterna y nadie te puede arrebatar de ahí, no perecerás jamás, pero nos vamos juntos a las manos de mi Padre, y en las manos de mi Padre, que es mayor que todos, vamos a estar superlativamente seguros. Y añade, y yo y el Padre, uno somos. Así que cuando estamos en Cristo, repito la idea, estamos seguros en su mano, pero a la misma vez estamos con Cristo seguros en Dios Padre. Vamos a ver esta misma idea que estoy tratando de compartir en las palabras de Pablo. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Colosenses capítulo 3 y versículo 3 dice, porque habéis muerto. ¿Qué es esto? Segundo a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algo viejo se murió para tener la nueva identidad. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Padre. ¿Ahora se entiende mejor? Al recibir una nueva identidad, cuando Cristo viene a nuestros corazones, estamos seguros en Cristo y junto con Cristo en el Padre. Escondidos en Él, protegidos por su justicia y su gracia. Así que mis queridos hermanos, en momentos de duda o temor en este 2025, recordemos que nuestra seguridad no depende de nosotros. Hay una ironía grande en la Gran Muralla China. Pasaron muchos años haciendo la muralla y no busqué los datos para hoy, pero yo creo que son como 1.400 kilómetros de muralla. Así que hicieron unas murallas enormes con todos los recursos del momento para evitar que alguien pudiera entrar, el enemigo. Usted ha leído la historia, ¿verdad? ¿Por dónde entró el enemigo? ¿Nadie ha leído la historia? ¿Por dónde entró el enemigo? Por la puerta. Sobornaron a los soldados. Podemos tomar todas las precauciones en nuestra vida, hacer todos nuestros planes, trazar nuestros propósitos y hacer lo que queramos, que va a fallar. La seguridad de nuestra vida depende no de lo que hagamos, sino de la fidelidad de Dios. Estamos en Cristo, estamos seguros en sus manos y nadie nos podrá arrebatar de ahí.
Y estamos seguros con Cristo, escondidos con Cristo en Dios. Y mi Padre, dijo Cristo, es el mayor de todos. En Efesios capítulo 2 y versículo 13, el apóstol Pablo, que es uno de los apóstoles que más habla de la frase en Cristo, en Cristo, en Cristo. Efesios capítulo 2 y versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y está hablando del tema de la comunión. Estar en Cristo significa que ya no estamos separados de Dios. Gracias al sacrificio de Cristo tenemos acceso directo al Padre. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Y si estamos en Cristo, estamos seguros que tenemos comunión con Dios. Que la distancia que nos hacía lejanos se acortó en Cristo y ahora somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y cuando pensamos en esa comunión nos damos cuenta que hay paz en nuestro corazón y de esa comunión con Dios viene el propósito para nuestra vida y de esa comunión con Dios viene el poder vivir en obediencia. Hace unos minutos solamente alguien de ustedes y yo estábamos conversando del tema de la gracia de Dios. Y cuando alguien dice, entonces la gracia me deja pecar como yo quiera, esa es la primera razón para saber que no ha recibido la gracia de Dios. Porque en la gracia de Dios y en la comunión con Dios, en la cercanía con Dios, en la intimidad con Dios, sale el propósito para nuestra vida y el poder para vivir en obediencia. Cuando Pablo estaba hablando entonces a Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 1, Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, otra vez, ¿qué dice? En Cristo Jesús. Estar en Cristo significa entonces no solamente que ya soy cercano, no solamente que tengo intimidad con Dios, no solamente que tengo vida eterna, que tengo una declaración de propósito, un sentido de vida, significa que no soy condenado. Hemos sido redimidos y tenemos un destino glorioso asegurado. Pero todo depende, recuerden, la ecuación tiene un componente imprescindible en Cristo. Y todos los versículos que estamos leyendo tienen como centro en Cristo. Hay una condición, hay un resultado, pero en Cristo. Y muy diferente a lo que algunos piensan, no dice en la iglesia. No dice ser bautista. Perdóneme. Si usted tiene el título de bautista aquí arriba, bájelo y ponga a Cristo aquí arriba. Hay unos amigos míos, pastores, y yo siempre lo estaba molestando y le decía, ¿tú eres más bautista que cristiano? Y nos vamos a llevar una gran sorpresa en el cielo. Yo no tengo nada en contra, soy pastor bautista. Pero lo que está aquí arriba tiene que ser en Cristo.
La denominación no te salva, la congregación no te salva. La liturgia no te salva. La doctrina no te salva. Cristo te salva. Y todo lo que estamos diciendo en esta mañana, con ese precioso versículo que repetimos de memoria, de manera que si alguno está en Cristo, entonces sí, es nueva criatura. Entonces oye la voz de Cristo y la conoce. Entonces recibe de Cristo vida eterna y protección. Nadie los puede arrebatar de su mano. No perecerán jamás. Entonces con Cristo estamos escondidos en Dios Padre. Entonces tenemos una relación cercana y segura. Tenemos una comunión con Dios. Y tenemos el poder de Dios para vivir en obediencia. Y entonces nosotros podemos decir, ¿por qué no vivir este año con gozo? Aun cuando el futuro sea incierto o cuando las cosas no salgan como esperábamos. Pero nunca van a salir como Dios no esperaba. Ese es el detalle interesante. Nosotros decimos, Señor, guía nuestras vidas como tú quieras. Y a veces somos tan atrevidos que le decimos, pero si tú quisieras hacer esto y esto y esto. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Que algunos dicen mañana iremos y haremos, en lugar de lo cual deberíamos decir si Dios quiere. Bueno, pues nosotros ya encontramos cómo darle la vuelta a eso. Decimos, Señor, si tú quieres, tú sabes que voy a ir a hacer esto y esto y esto, prospera mi día. Y ya le dimos la agenda al Señor. Cuando estamos en Cristo, una de las cosas extraordinarias es que ya no nos pertenecemos. Y esto es de las cosas más difíciles para entender para usted y para mí como seguidores de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ya no me pertenezco a mí mismo. Lo que antes era, ya no es. Lo que tengo no me pertenece, le pertenece a Dios. Lo que soy no viene de mí, viene de Dios. Pero qué trabajo nos da. Y somos especialistas en tomar algunos versículos, hasta en eso, que nos convienen. Y muchísimas veces tomamos versículos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está bien, está bien. Aunque habría que ajustarlo un poquito a su contexto. Pero Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjense, oye, qué bajito se oye eso. No, pero sígalo diciendo. Y ya... ¿Sabe qué? Hasta ahí está lindo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sígalo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es más que santidad. Eso es entrega. Pablo dice, tengo una nueva identidad y vivir en consonancia a la nueva identidad significa renunciar a todo lo que hasta aquí había vivido. ¿Qué es vivir en Cristo? ¿Podemos vivir con gozo? Aun cuando las cosas no salen como deberían o como quisiéramos que fueran.
Así que estar en Cristo transforma nuestra vida. Nos da una nueva identidad, nos da una relación segura con Dios, nos da una comunión constante y nos da una esperanza eterna. No llegamos a una relación con Dios por hacer cosas. Llegamos a una relación con Dios por alguien, por Jesucristo. No vamos a ser mejores cristianos y a tener mejores relaciones con Dios por hacer más y más y más cosas. De hecho, no podemos hacer nada para que Dios nos ame más y no podemos hacer nada para que Dios nos ame menos. Nos ama porque nos ama. Pero sí va a depender en gran medida de nuestra entrega a Dios, el disfrute que vamos a tener de la bendición de Dios. En el primer tiempo en la clase nos detuvimos por un instante en 1 Corintios 3, cuando Pablo dice en el versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sabe, ese es el que te hace salvo, pero puede sobreedificar bien o mal. Y Pablo lo compara con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Cuando viene el juicio de Dios, la valoración de Dios, la evaluación de Dios, es considerado aprobado y recibe recompensa. Todo se quema. Como las casas en este país. 20 minutos. Los bomberos llegan para echarle agua a la al lado. Para que el fuego, de verdad, para que el fuego no siga. 20 minutos. Y Pablo dice, será salvo, aunque así como por fuego. Sería muy triste que estando en Cristo vivamos una vida tan raquítica como si no lo estuviéramos. Y me encantaría que el desafío para este año fuera que de verdad disfrutemos a plenitud el estar en Cristo. Dios nos da una oferta amorosamente en Jesucristo de una relación íntima como ninguna otra en esta tierra. Y nos toca a nosotros preguntarnos, ¿estamos viviendo plenamente en Cristo? Yo sé que si hacemos la pregunta, ¿estamos en Cristo?, va a haber una respuesta, sí, amén. Por eso intencionalmente añadí el calificativo plenamente. ¿O hay áreas de nuestra vida que necesitan ser rendidas a Cristo? ¿Qué podría significar para ti y para mí vivir más en Cristo en este año 2025? ¿Qué situaciones tienes o qué situaciones tengo que necesito rendir a los pies de Cristo? ¿Cuáles cosas en mis relaciones tengo que confiarle a Dios? Cuando pasen 52 semanas y lleguemos al último domingo del año y miremos atrás, vamos a ver un disfrute en Cristo o un luchar por mis caprichos. ¿Estamos dejando que nuestra vida en Cristo sea guiada por Cristo? Yo me he descubierto muchas veces haciéndole mi agenda al Señor. ¿Y sabe qué?
me he descubierto muchas veces haciéndole mi agenda al Señor en el ministerio, aún en las cosas más santas. De esos momentos donde uno diseña, y esto es lo que vamos a hacer en la iglesia, y lo estás pensando para gloria de Dios, pero no es el propósito de Dios. ¿Comunico la idea? Y recuerdo una vez que luché contra viento y marea, hace como 18 años. Sacrifiqué todo lo que había que sacrificar por lograr mi proyecto para Dios, entre comillas. Y Dios me dio una galleta sin mano. Y no salió. Sencillamente porque no era el plan de Dios. Aún en las cosas más santas. Aún en el ministerio. Aún en el servicio. Podemos nosotros estar luchando en vez de descansar en Cristo. Y volviendo al versículo que algunos toman como su estribillo, todo lo puedo en Cristo. No voy a hacer una disertación del texto, pero sí puedo decir del texto que en Cristo estamos seguros y estamos victoriosos. No para decir que lo que yo quiero hacer le añado en Cristo para hacerlo. Eso no es en Cristo. Eso es en Ornán. Hacerlo en Cristo significa decir, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces no se levante por la mañana diciendo, yo voy a hoy a hacer esto y lo otro porque en Cristo sí puedo. No. Dígale, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? ¿Cuánto tenemos que rendir a los pies de Cristo? Hoy es un día especial. Vamos a tener la cena del Señor y voy a pedir al pastor Fernando que pase aquí delante. Pero me gustaría que mientras el pastor Fernando está ministrando la cena del Señor, el pensamiento de nosotros en nuestra reflexión personal fuera, Señor, ¿cuáles áreas de mi vida tengo que poner incondicionalmente en tus manos? ¿Cuáles de mis relaciones, cuáles de mis propósitos, cuáles de mis luchas tengo que poner en tus manos para disfrutar de un año pleno en Cristo? Dios les bendiga. El hermano Filiberto y el hermano Gámez me ayudan esta mañana a compartir la cena del Señor. Como introducción a esta parte de nuestro servicio, que cada primer domingo de mes se celebra, es recordar la muerte del Señor Jesucristo, tal como dice su palabra. Y la invitación a participar de la cena precisamente es la base del mensaje de hoy. ¿Está usted en Cristo? ¿Tiene la seguridad de que Cristo es el Salvador de su vida, que vive en su corazón y que usted vive para Él? El pueblo de Dios, al sentir esa comunión con Cristo, esa relación de saber que está en Cristo, recuerda el sacrificio hermoso de Jesús en la cruz del Calvario al participar del pan y del vino, pensando que como símbolos el pan representa el cuerpo de Cristo clavado en la cruz, molido por nuestros pecados, que el vino
nos recuerda su sangre brotando del costado, de las heridas en sus sienes, de sus manos y sus pies clavados. Él dejó instituida este memorial para que recordemos lo que Él es, para recordemos quién es Él en nosotros, para recordemos que no solamente murió por nosotros, sino que Él vuelve por nosotros. Esto está incluido todo en la cena del Señor. Mi comunión con Él, mi relación con Él, si realmente estoy en Él y Él está en mí, entonces reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que es mi Salvador, que es mi Dios, mi Rey, mi Señor. Y yo lo recuerdo una vez más a través de los elementos que hoy compartimos, el pan y el vino. En un momento los hermanos pasarán por sus bancas a repartir por un lugar del vasito está el pan y por otro está el vino. Y allí los guiaré para tomar de estos elementos después de haber orado en esta hora y recordarles qué significa para nosotros y por qué lo hacemos. Les invito a orar dando gracias a Dios por Jesús y su sacrificio hermoso. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias por Jesús. Te damos gracias porque murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Te damos gracias que tú has hecho esta base, esta vía preciosa para nosotros, que si creemos en Él, tú nos das vida eterna y nos salvas de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu cuerpo clavado en la cruz. Gracias por tu sangre derramada. Gracias por la comunión que podemos tener contigo. Permite, oh Dios, que en esta mañana nuestra mente y corazón esté realmente meditando si tú estás en nosotros y nosotros en ti. Permite que el recuerdo del Cristo crucificado sea real en nuestras vidas y nos ayude a vivir en novedad de vida. Oh Señor, que realmente vivamos en ti, que las cosas viejas pasen de nuestra vida y que seamos reales, nuevas criaturas en Cristo. Gracias por Él. En el nombre de Jesús. Amén.
La Biblia nos narra que la iglesia de Corinto tenía algunas dificultades y no comprendían el concepto de la cena del Señor. El apóstol Pablo en Corintios 11 trata de hacer una enseñanza más clara y directa como nosotros la tomamos hoy en día aquí. Y Pablo le decía a la iglesia: porque yo recibí del Señor lo que asimismo ha sido enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y lo partió y dijo: tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En esta mañana nosotros, tomando el pan, recordamos el cuerpo de Jesús clavado en una cruz por nuestros pecados. Aquellos que hemos nacido de nuevo y que realmente Cristo vive en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Recordando a ese Cristo, compartimos el pan. Comamos de él. La palabra de Dios sigue diciendo: asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Mis hermanos, en esta mañana, en memoria del sacrificio hermoso de Cristo en la cruz, de su sangre derramada, nosotros tomamos la copa. Tomen. La palabra del Señor nos dice: así pues, todas las veces que bebes este pan, comes este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Hoy, como iglesia, anunciamos la muerte de Cristo y esperamos su futura venida. Dios quiera, en un futuro, Él venga o nosotros vayamos con Él, podamos estar juntos otra vez frente al Cordero que murió por nosotros. Nos ponemos en pie, oramos y que el Señor realmente bendiga nuestras vidas en este nuevo año. Señor Jesús, gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias por dar tu vida en rescate por todos nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a vivir este año en novedad de vida, habiendo dejado atrás todo lo que no te agrada, para servirte cada día mejor. Bendice tu iglesia, bendice cada uno de los presentes, bendice a nuestros familiares. Oh Dios, tú conoces nuestras necesidades y delante de ti estamos en esta hora. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio. Guárdanos y bendícenos en el nombre poderoso tuyo te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, estamos despedidos.